conversando con Michael Penfold, precisamente sobre este escenario, y te preguntaba si era indetenible la marcha hacia ese escenario de caotización que tú avisoras, ¿no? Mira, es un país que está sometido, por un lado, a una fuerza donde no hay reglas, donde no hay nada que ponga orden en un juego donde la Constitución perdió, ya se desdibujó completamente. Y eso es lo que a mí me genera más miedo de cara al 10 de enero. Más allá de lo que vaya a ocurrir, quizás no ocurra nada y se quede Maduro sin problema. Pero igual a partir de esa fecha la incertidumbre en el país va a ser mayor y el aislamiento del país va a ser más grande. Entonces, tampoco sabemos si el país va a ser más caótico en el sentido de que va a ser más violento, pero sin duda el país va a seguir sufriendo lo que ya estamos sufriendo, que es muy grave. Una contracción económica gigantesca, una hiperinflación que se viene acelerando, un colapso en los servicios públicos, particularmente en el interior del país, que deja a la gente sin poder llegar al trabajo si consigue el trabajo. Una crisis de efectivo también en el país, es decir, todo empieza a ser muy difícil. Y en medio de eso, una gran migración de la población. Esa es Venezuela. Lo que yo creo que es responsable en este momento es plantear, bueno, ¿cuál es la alternativa que tiene el país? Hay quienes piensan que unilateralmente van a poder imponer una alternativa. El gobierno piensa que se va a poder quedar porque sí. Hay gente en la oposición que piensa que va a poder transitar solo porque sí, porque tiene la fuerza suficiente. Y lo que yo empiezo a ver es que ninguno de los dos lados tiene esa capacidad para imponer una solución unilateral, la que ellos deseen, y que al final, lamentablemente, esto pasa por algún proceso de negociación, que a la gente no lo quiere escuchar, que la gente dice, bueno, ¿y cómo van a negociar si no quieren negociar? Bueno, pero al final, si me preguntas a mí cuál es la única salida que tiene el país institucionalmente, es restablecer un orden democrático y constitucional en el país nuevamente para poder abordar los problemas estructurales en materia económica y social que tiene Venezuela. Ahora, y eso pregunta, pasa por unos acuerdos Michael, básicos. ¿tiene en este momento el gobierno necesidad de negociar? Porque eso es un punto clave. El gobierno está en una situación contra la pared que lo obliga a negociar una nueva situación y tiene la fuerza, tiene la oposición la fuerza y la coherencia para sentarse en este momento y la unidad necesaria para sentarse a negociar, pues, porque eso no tiene otra palabra. Mira, la necesidad hoy política no la tiene, de corto plazo no la tiene. El gobierno no la tiene. Ahora, tiene la responsabilidad, sí. Ese es el deber ser. Tiene una responsabilidad. Ahora, la oposición tiene capacidad de negociación, tiene poder de negociación, tampoco. Ahora, ¿la oposición puede negarse a un proceso de esa naturaleza? Creo que sería muy irresponsable no hacerlo. Lo que pasa es que le es difícil tener coherencia. Tú planteas algo que es muy importante, es decir, ¿hay una alternativa distinta a esa? Yo creo que no. Ya tenemos 3, 4 años explorando eso, distintos tipos de salida, ninguna se ha materializado. Y la negociación tampoco ha sido exitosa en Venezuela, no fue exitosa con el Vaticano, tampoco fue exitosa con Rodríguez Zapatero, y alguien podría argumentar que de hecho esas negociaciones terminando profundizando aún más la crisis de gobernabilidad del país. Es decir, aquí hay que probar una vía distinta, pero una vía que pase por reinstitucionalizar a Venezuela. Es que sin eso no vamos a poder caminar. Así como vimos un proceso de negociación, vimos un proceso de confrontación. Más que de negociación, de intento de diálogo. Ahí no hubo negociación realmente, ¿no? Fue un prediálogo quizás. En todo caso, no hubo quizás una negociación en los términos clásicos. ¿Qué debería hacer la oposición de forma distinta a lo que ha venido haciendo? Yo creo que la oposición primero tiene que restablecer su credibilidad, es decir, frente a la opinión pública. Y en ella misma. Y para eso tiene que empezar a creer en que ella es capaz de articular una alternativa. Esa alternativa tiene que ser, a mi juicio, una alternativa que proyecte un país y que establezca una visión compartida sobre a dónde debería ir Venezuela para resolver los problemas tan grandes que tiene. ¿Eso qué pasa? Eso pasa por una rearticulación del mundo opositor. Eso pasa incluso porque los líderes también se sacrifiquen en función de esa alternativa y empezar a pensar realmente en el plano nacional,
es decir, más allá de las agendas individuales y políticas de cada uno de esos líderes. Para mí eso es clave. Si no hay una muestra concreta de eso, es muy difícil que la oposición pueda restablecer su credibilidad. Por otro lado, tiene que retomar una agenda que le permita a ella movilizarse electoral y políticamente. Porque tú mencionabas algo sobre las elecciones municipales. Más allá, yo tengo una visión de las elecciones municipales que está más asignada por el tema estructural, por la desconfianza en el sistema electoral, pero contrasta Baruta y Chacao. Sí, Baruta es una muestra de qué ocurre cuando estás dividido. Chacao es una muestra de qué ocurre cuando tú logras articularte y puedes proteger, digamos, tu agenda y puedes proteger tus intereses y puedes avanzar en función de unos objetivos concretos. Bueno, yo creo que más claro, imposible. Hasta ahora la oposición tiene más de un año, digamos, cada uno de los grupos, las distintas facciones, tratando de llevar a cabo unas agendas. Yo no soy quien para juzgar cuál es la correcta. Lo que sí me parece a mí evidente es que solos no tienen ningún efecto, ninguna de esas agendas. La única manera es de forma coordinada. Ahora hay dos extremos. Uno, el de la negociación, ¿verdad? Que algunos de repente creen que hay que negociar a cualquier costo y bajo cualquier circunstancia y bajo las condiciones que pone el gobierno, y otros que dicen que no, aquí no hay nada que negociar, el camino es la fuerza. ¿Cómo lograr un término medio allí o una postura que pueda acercar a las visiones más ubicadas en las antípodas? Mira, cuando tú estás negociando, tú tienes que saber cuál es tu objetivo principal de esa negociación y tienes que saber cuál es tu poder de negociación. Yo creo que el objetivo principal de una negociación en Venezuela es poder reinstitucionalizar el país para que el país democráticamente pueda abordar los problemas económicos y sociales que tiene en este momento. Ahora, ¿cómo lograr eso en una negociación? Pasa por entender ese objetivo principal. ¿Cuál es el poder de negociación que tiene en este momento? La oposición ni siquiera la controla ella misma, depende mucho de la comunidad internacional, que tiene que ver con un aislamiento continuo que tiene Venezuela en este momento en materia económica, política y financiera frente al resto del mundo y en particular frente a los Estados Unidos, que tiene un impacto muy grande en el sector petrolero en el país. Entonces, esa situación es de alguna manera un factor de negociación. Pero otro factor debería ser también la misma Asamblea Nacional, porque en este momento, de cara al 10 de enero, la Asamblea Nacional es el único vehículo institucional que puede permitir, de alguna manera, entrar en un proceso ordenado de reinstitucionalización del país que le dé garantías democráticas a todos los actores, tanto de la oposición como del chavismo. Siempre que el gobierno la reconozca. Claro, el gobierno es que esa es una de las dificultades que tenemos. Aquí entramos en esta crisis en el momento en que el gobierno dejó de reconocer a la Asamblea Nacional y convocó de manera inconstitucional esa Asamblea Nacional Constituyente. Ese es el origen de la crisis actual. Podemos entrar en más detalles sobre eso, pero ahí hay una crisis muy profunda, que además es el inicio de lo que ha sido la condena internacional a la situación en Venezuela. Tiene que ver con ese evento. Ahora, yo en este momento, ¿cómo vamos a resolver este enredo en el que estamos? A mi juicio, hay un solo vehículo para hacer eso, que pasa por esa Asamblea Nacional, que en este momento, según el Tribunal Supremo de Justicia, está en desacato. Ahora, fíjate, se habló, y con esto vamos a la pausa, Michael, se habló de un posible escenario en el cual el chavismo se reincorpore a la Asamblea Nacional, se nombra una directiva compuesta por presidente de oposición, primer vicepresidente del chavismo, y así sucesivamente, las comisiones, etcétera, y se abra un proceso. Eso es factible. Vamos a hacer una pausa y ya venimos.